Gloria al Santo. Sigue alabándolo, amado. Sigue alabándolo. Gloria a Dios, al que vive. Dios les bendiga. Que les bendiga a todos. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Puede tomar su asiento. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Bendito es Dios. Él es digno de ser alabado, ¿verdad? ¿Verdad que Él es digno de ser alabado, hermano? Y nosotros tenemos que alabarlo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Abra su Biblia en Juan capítulo 8. Gloria a Dios. Verso 31. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando bajo el tema una libertad en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su hermano, yo soy libre en Cristo Jesús. Dígale a su vecino que está ahí. Dígale, si usted es libre en Cristo, dígale, yo soy libre en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a... ¿Puede decirnos su nombre? ¿Puede decirnos su nombre? ¿Perdón? Antonio Aguilera Herrera. Dios me le bendiga, ¿verdad? El hermano ya ha estado con nosotros, ¿verdad? ¿Puede decirnos su nombre? Gladys. Dios le bendiga, Gladys. Amén. ¿Cuánto les damos la bienvenida? Gloria a Dios. Y estábamos esperando un miembro de Iglesia Casa de Oración y de las familias Con por hace rato ya, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de Camila? ¿Cuántos decimos gloria a Dios por Camila? Amén. ¿Qué le parece si le damos palmas a Cristo Jesús? Gloria a Dios, bendito es Dios. Un día usted va a conocer el testimonio de Camila y se va a gozar. Bendito es Dios, amén. Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Vida y a las familias Con, ¿verdad? Dios les bendiga por tener un nuevo miembro de la familia. Gloria a Dios. Y miembro de Iglesia Casa de Oración también, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en Juan capítulo, ¿qué le dije? Amén, gloria a Dios. Está bien afiladito, ¿verdad? 8:31. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué les dijo? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Dígalo, por favor. Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra, ¿qué dice? Dígalo otra vez: no haya cabida en vosotros. El 38 dice así: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de ¿quién? De vuestro Padre, con P minúscula. Puede sentarse, amado hermano. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos en Cristo, amados hermanos, una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos es que Él nos hizo libres. Decimos amén. Y cuando Cristo viene a la vida de una persona, esencialmente viene para hacerlo libre. Amén. Y Jesús se confrontó con estas personas que eran descendientes del pueblo de Israel, o sea, descendientes de Abraham, ¿verdad? Entonces, eran por el linaje de Abraham. Dios bendiga a nuestra hermanita Amabilia, ¿verdad? Vino con bien, Dios le bendiga. Andaba en Guatemala, pero ya se le venció el permiso, así que tenía que venir de regreso a casa. Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más con nosotros? Bendito Dios. Bueno, todos somos de casa, ¿verdad? Bendito es Dios. Entonces, amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña ahí de que Jesús le está predicando a los descendientes de Abraham.
Y ellos tenían en mente de que habían nacido bajo el linaje escogido de Dios, Abraham, ¿verdad? El pueblo de Dios. Entonces ellos tenían una convicción fuerte de que eran libres, de que no eran esclavos de nadie. Amén. Pero el gran problema es que ellos no reconocieron a Jesús. Entonces la pregunta es esta: ¿eran libres verdaderamente? ¿Por qué no eran libres verdaderamente a pesar de que tenían la herencia de ser linaje de Abraham, tenían la ley, tenían una religión, tenían todo y habían sido enseñados para recibir a Cristo? Pero cuando Jesucristo vino, no lo reconocieron. Entonces la pregunta es esta: ¿eran libres o eran esclavos? Eran esclavos. Amén. Eran esclavos. Por más que una persona trate de esconder su esclavitud, amén, siempre sale a la luz, tarde o temprano. Amén. Dice que todas las cosas salen a la luz en cualquier momento, ¿verdad? En cualquier momento sale a la luz nuestras obras. Lo que nosotros andamos, lo que nosotros hacemos, sale a la luz. ¿Sabía usted que nosotros lo que hagamos en secreto sale a la luz, hermano? Y si no sale aquí ahorita, dice que va a salir un día, cuando cada ser humano va a estar frente a Dios. Y ahí va a salir a la luz todo lo que esa persona hizo. Pero es mejor que nosotros hoy, en este tiempo, en los días de nuestra carne, cuando estamos caminando aquí en esta tierra, seamos confrontados con la verdad. Así como era esta gente, estaban siendo confrontados. Amén. Entonces la palabra los confrontó, así como a cada uno de nosotros la palabra nos confronta. La palabra nos dice: tú eres esclavo. Y entonces la persona puede enojarse, puede molestarse. Pero ¿cómo me dice que soy esclavo yo? Se molesta. Hay diferentes reacciones porque la palabra lo está confrontando. Amén. ¿Se ve que para el pecador el evangelio no es cómodo? Son como aguijones, como que lo está hincando. Es molestoso. ¿Por qué? Porque el evangelio verdaderamente lo enfrenta y le dice la verdad. Y qué horrible es cuando a uno le dice la verdad y cuando uno sabe que la persona que lo está diciendo la verdad tiene razón. Es molestoso. ¿Cuántos entienden, amados? Pues ese es el caso de esta gente. ¿Por qué? Porque estaban tan acostumbrados a vivir una vida de apariencia que pensaron que iban a pasar desapercibidos de Jesús. Nosotros podemos pasar desapercibidos de todas las personas, decimos amén. Escondernos de la familia, escondernos de los amigos, escondernos de todas las personas, pero nunca de Jesús. Jamás. Amén. Al Señor se le teme. Y si uno va a una iglesia, a un lugar donde está la verdad y está el evangelio de Dios, nosotros somos expuestos. Y lo que hay dentro de nosotros se manifiesta. ¿Cuántos entienden eso? Porque donde está el Espíritu de Dios, díganlo, donde está el Espíritu de Dios, y no pueden estar la luz y las tinieblas juntos. O somos de uno o somos del otro. Pero no podemos estar beneficiándonos de Jesús o tratando de sacarle la vuelta al Señor. ¿Entiende ese término? Esconderse del Señor y gozarse en las cosas del mundo. No podemos vivir en ese juego nosotros. Jamás. ¿Por qué? Porque vamos a ser confrontados. Y tarde o temprano sale a la luz. ¿Quiénes somos? Sea quien sea. El Señor no le esconde el pecado a nadie. ¿Sabía eso usted? Un día David tenía su pecado oculto. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? Había cometido un pecado de adulterio con la mujer de uno de sus soldados, de su élite especial. Le decían los valientes de David. Era
número como unos 30 hombres. Esos hombres eran valientes, era un cuerpo élite, conocido por lo que conoce usted hoy como un cuerpo élite en una organización militar. Especiales, esos hombres eran especializados, experimentados en batalla, en combate. Un solo hombre hacía un desastre. Tremendísimos. Urías era uno de ellos. Y esa gente vivían cerca del rey. Y entonces David pecó con una de las mujeres de uno de estos hombres. Y para esconder el pecado, lo mató a él. Estamos hablando del rey David, no estamos hablando de cualquier cristiano, de cualquier persona. No estamos hablando estamos hablando del rey David. Un hombre de guerra, un hombre de batallas, un hombre que era conforme al corazón de Dios. ¿Sabía eso usted? Pero porque era conforme al corazón de Dios y porque sería bonito tener un testimonio así como el de David, íntegro, desde principio a fin, entonces el Señor le escondió su pecado. ¿Le escondió su pecado el Señor? Lo confrontó un día. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta que nosotros no podemos sacarle la vuelta al Señor. Los que somos hijos de Dios, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Los que somos hijos de Dios, somos tratados como hijos de Dios. Y Dios es íntegro. Y sus hijos tienen que ser igual a Él. Entonces, cuando Cristo nos hace libre del pecado. Ahora la pregunta es esta: si Cristo nos hizo libres, ¿vamos a regresar otra vez nosotros de donde venimos? ¿Esa es la perfecta voluntad de Dios, que nosotros regresemos de donde el Señor nos sacó? No. Pero hay quienes practican esa obra. Otra vez regresan al mismo lugar de donde el Señor los rescató. Imagínese que usted hace una obra tremenda, agarra una persona, digamos una persona que está en prostitución, y usted la saca, le da su casa, le ayuda y es transformado. Lo pone usted, le da todo, le da cuarto, le ayuda y logra establecerse en un trabajo. Y después esa misma persona de repente regresa al mismo lugar de donde usted la rescató. ¿Cómo se siente usted? Pues eso es lo que hace un cristiano cuando el Señor lo rescata de las tinieblas, lo trae a su luz admirable y después vuelve otra vez al mismo lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces esta gente creían que no eran esclavos. Amén. Hay cristianos en su propio corazón, sabios en su propia opinión. No, yo soy así, no, hermanos amados, seamos honestos. Cuando nosotros tenemos un estilo de vida escondido en el pecado, somos esclavos todavía. Y sabía que inclusive hay personas que el Señor los confronta y el Señor los está ministrando y el Señor los está sanando y el Señor los está libertando y ellos rechazan la libertad de Cristo Jesús en sus propias vidas. ¿Cuál cree usted que es el destino de esos creyentes? Eso es burlarse de Cristo Jesús. Ese es un problema ya con el Señor. Ese es decirle no a la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, amado? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, mire cómo dice 1 Tesalonicenses 5:5. 1 Tesalonicenses 5:5. ¿Cómo dice, hermano? Léalo, por favor. Léelo conmigo, dice: porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué clase de naturaleza es la que nosotros debemos de tener?
¿La naturaleza de Dios o la naturaleza del diablo? La naturaleza de Dios. Decimos amén. Nosotros debemos de tener la naturaleza de Dios, pero aquí hay solo dos naturalezas. Está la naturaleza del enemigo y la naturaleza de Dios. Está la luz y están las tinieblas. Está Dios nuestro Padre y está el Padre de los pecadores. ¿Cómo se llama? Satanás, el diablo. Aquí solo hay dos señores, Dios y el diablo. Entonces la pregunta es esta: ¿nosotros podemos estar emigrando entre uno y el otro? Hoy soy hijo de Dios y mañana soy hijo del diablo. Hoy ando en la luz y mañana en las tinieblas. Eso es estarse burlando del evangelio. Amén. O sea, hermano, eso es estarse burlando del evangelio. Jesucristo le está diciendo a esta gente exactamente eso. Entonces nosotros tenemos un solo Señor. Amén. Así debe ser, un solo Señor. ¿Quién? Nosotros lo decidimos. Nosotros lo decidimos. Nosotros decidimos si estamos en la luz o estamos en las tinieblas, pero no podemos tener un término medio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a ir a otro pasaje, Juan 3, 20, 21. Ahí mismo. Juan 3, 20, 21. Bendito es el nombre del Señor. ¿Estamos ahí ya? Dice así: porque todo aquel que hace lo malo, que hace con respecto a la luz, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hay personas que se esconden de las personas, pero practican el pecado. Entonces, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Pero se esconde. Se va por otros lados. Amén. Debía de ser lo contrario. Huir del pecado y venir a Cristo. Decimos amén, amados. Huir del pecado es que nosotros tenemos que tener vergüenza. De eso es que nos tenemos que avergonzar. Y cuando una persona nos propone el pecado, hermanos, sentirnos nosotros molestos porque nos propusieron el pecado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero no escondernos para esconder el pecado. Si nosotros no queremos ser sorprendidos y redarguidos por el Espíritu de Dios en cualquier momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Huir del pecado, para no tener ningún problema y ningún enojo de que nos van a señalar o se va a saber lo que andamos haciendo o que la gente va a hablar o que van a decir de mí. No, lo que hay que hacer es apartarse del pecado. Porque si la persona anda en el pecado y se dice que es cristiano, ¿qué va a hablar la gente de él? ¿Buenas cosas? ¿Van a decir que ese es una persona respetable, que es un cristiano respetable, que es un cristiano de buen testimonio? No, van a decir lo que uno anda haciendo. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Entonces, el problema del pecador que no quiere venir a la luz no quiere ser reprendido por la palabra de Dios. La iglesia es para que la palabra nos corrija. Estemos expuestos a la corrección de la palabra y no huyamos de ella. La palabra es para eso, para corregirnos. Y las personas que quieren salir adelante en este camino aceptan la corrección de la palabra. Y a veces te va a molestar y te va a rechinar los dientes y te va a molestar. Pero si nosotros queremos avanzar en este camino, vamos a aceptar la corrección. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Las personas que se ponen a la defensiva, no, ¿y quién es este para decirme esto? No, y esto y lo otro, y reclamando y diciendo y señalando. Dejemos que la palabra nos corrija. Amén. Dejemos que la palabra nos redarguya. Y
y hagamos caso. Decimos amén, amados. Y hagamos caso cuando la palabra nos redarguya y nos reprenda y nos corrija. Porque si la palabra nos está corrigiendo y nos está reprendiendo, eso quiere decir que Dios nos ha aceptado como hijos. E inclusive algunas veces nos va a disciplinar. ¿Cuántos dicen amén? Así es, amados, así es. Si nosotros queremos avanzar, hermanos, y estamos ahí, yo cuántas veces, hermanos, me acuerdo que cuando empezábamos en el camino del Señor, la palabra, aquellos hermanos predicando, el que era mi pastor en ese tiempo predicando, y yo me molestaba, me molestaba lo que predicaba. Pero cuando yo iba a levantarme, iba saliendo, decía, tiene razón. Y aceptaba el reto. Y decía, acepto tu reprensión, Señor. ¿Sabe por qué? Porque quería avanzar. Pero cuando la carne no es reprendida, el camino es bien fácil de entenderlo. ¿Hacia dónde va esa persona? ¿Hacia dónde va? La paga del pecado es muerte, condenación eterna. Entonces, los que se dejan formar y corregir por la palabra son los que llegan hasta el fin. Decimos amén. ¿Aceptamos la libertad de Cristo Jesús? Pues aceptemos la corrección. Nosotros podemos decir, yo soy libre en Cristo y gracias al Señor por tu libertad, pero no aceptamos la corrección. Entonces, ¿cómo el Señor nos va a ser verdaderamente libres? Cuando andamos vestigios del pecado y cuando queremos todavía vivir una vida doble y después nos aceptamos la corrección y queremos ver resultados. ¿Queremos ver resultados? Pues sujetémonos al Evangelio, a la manera de Dios. ¿Usted, amado hermano, cree que hay tiempo todavía para darle largas a este asunto? ¿Cuántos saben que el Señor está a las puertas? Amén. Y vamos a dejar que el Señor nos sorprenda en el mismo estado y la misma condición que hemos estado los últimos 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y hasta más. Y ahora que somos confrontados con la palabra y que verdaderamente el Señor nos hace los desafíos, entonces tenemos la opción. O seguimos igual otros 10 años más, o le decimos al Señor, Señor, aquí estoy. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios, amados? Bendito es Dios, aleluya. Entonces, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué es lo malo? Es el pecado. ¿Qué dice? Porque la naturaleza de la carne está viva, aborrece la luz. Nunca va a haber una coincidencia, nunca te vas a identificar si estás en el pecado, en la carne, con la luz del Evangelio. Va a haber un choque, te va a molestar. Pero ¿cuál es la otra medicina que tienes? ¿Vivir una doble vida? ¿O decirle no al Evangelio? Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Aquellos tenían una religión. Hay muchas personas que pueden decir, no, a mí mi abuelita heredó la religión a mi mamá. Mi mamá me dijo que nunca dejara esta religión. No, es que yo un día levanté la mano y le dije que acepto a Jesús. Pero la vida no cambia. El estilo de vida es el mismo. Igual que esta gente, no había nada. Porque la verdad estaba enfrente de ellos, hablándoles a ellos, enseñándoles a ellos, invitándolos a entrar, y ellos no la reconocieron. Así le pasa a las personas que creen que tienen algo,
pero miran el mover del Espíritu, miran la verdad de Dios, miran el Señor desafiándolos, invitándolos a un compromiso real. Ellos dicen, no, yo estoy bien donde estoy. Igual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Vamos a seguir viviendo el mismo estilo de vida? Pues vamos a tener los mismos resultados por los próximos 10 años más. Entonces dice de que aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Quién es la luz? Dígalo fuerte. Cristo es la luz de este mundo. No hay otro camino. No existe otra posibilidad. No existe. Alguien podrá hacer conjeturas y decir, no, es que es posible que si hacemos esto o esto otro o esto que me enseñaron, de esta manera uno puede salvarse. No, no existe otra manera. Es a la manera de Cristo. Y estamos hablando del Cristo bíblico, el Cristo que se describe a sí mismo a lo largo de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. No estamos hablando de otro Cristo que se haya inventado en cualquier lado. Un Cristo que dio su vida, y si Él dio su vida, ¿qué pide de nosotros también? La vida, no a medias. Eso está como que una persona se case con otro y sea a medias. ¿Usted cree que ese matrimonio va a ser feliz o va a tener resultados? No. Las cosas a medias no sirven. Nada a la mitad sirve, pues Dios demanda de nosotros lo mejor. Dios demanda de nosotros el 100%, no el 50%, no el 30%. Dios demanda de nosotros totalidad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? ¿Cómo es posible a veces que una propuesta ilícita al pecado te haga titubear? Te haga pensar. Ni siquiera eso en nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, amados? Bendito es Dios. Mire cómo dice, ¿por qué las personas que viven esta doble vida o que están en el pecado no vienen a la luz? Léalo ahí conmigo. Para que sus obras no sean reprendidas. Si nosotros no aceptamos la reprensión del Señor, no podemos ser verdaderamente libres. Los que somos libres en Cristo Jesús y el Señor nos reprende, nos gozamos. Porque eso quiere decir que el Señor demanda calidad, más grado de madurez en nosotros. Y nosotros entendemos eso. Y viene la reprensión. Puede ser que el Señor te reprenda leyendo la Escritura. Puede ser que el Señor levante a alguien y te dé un mensaje. Y entonces tú dices, amén, amén. Estoy fallando en eso. Y lo acepta y lo supera. Y acepta el reto. A veces el Señor te lo va a decir de una manera que tal vez el que te lo está diciendo no sabe que lo que te está diciendo, tú lo necesitas. A veces va en el mensaje aquí, la palabra. Una vez en un círculo de oración, estábamos orando ahí varios así. Y estábamos intercediendo hace muchos años. Y había venido un muchacho que tenía ya varios tiempos de estar en el Señor. Era soltero. Y ese día había decidido irse a pecar. Pero vino a la iglesia primero. Y cuando estábamos todos ahí, el Señor levantó a uno de los que estaban ahí. Así dice el Señor. Lo que has pensado de irte a pecar, no lo hagas. Dios habla. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos caso? Rechacemos el pecado. Aborrézcalo.
o tenemos a Dios o estamos en las tinieblas, pero no podemos estar en términos medios. Rechácelo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Están como muy calladitos. El 21 dice, mas el que practica la verdad, ¿qué dice? Viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que anda derecho en Dios no tiene temor. No tiene temor, no tiene miedo. El que anda en una vida doble, anda ya por las orillas. Anda ya por los lugares donde está medio oscuro, medio para que no lo vean. ¿Cuántos dicen amén? Anda medio escondido, son como misteriosos. Dicen medias palabras, medias conversaciones. Hermano, el que está en la luz saca la cara. Ahora, ¿ya está terminada esa obra? No. Simplemente uno necesita ser corregido, pero anhela el seguir adelante. Entonces, en esta noche te hace el desafío el Señor. ¿Cuántos dicen amén? A mantenerte en la libertad que Cristo te ha hecho libre. Y si no estás en Cristo, le perteneces al otro. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. O tenemos el Señor, nuestro Señor Jesucristo, o el Señor Don Diablo. O tenemos a nuestro Padre Dios, o el Padre, dígalo, ¿no lo quiere decir? Dígalo, Satanás. No hay términos medios. Y no es que Dios entiende, no, Dios no entiende nada. Es que Dios sabe, Dios solo sabe una cosa, que tenemos que definirnos. Se lo dijo a esta gente, definición, ¿cómo dijo? Santidad, ¿verdad? ¿Qué es santidad? Apartarse del pecado. Hoy vivimos tiempos complicados y tiempos difíciles. ¿Sabía eso usted? Hoy vivimos tiempos, amados hermanos, en los que hablar de santidad en algunos lugares es como que usted haya dicho algo raro. Estoy hablando de iglesias. ¿Por qué? Porque el mundo se está yendo en una dirección, la iglesia, en muchos lugares se está yendo en una dirección equivocada. Pero ese no es el caso de nosotros. ¿Decimos amén? Nosotros queremos más de Dios, ¿o no queremos más de Dios? ¿Quiere más de Dios usted? Amén. Usted sabe lo que Dios puede hacer, hermano, con un hombre santo y una mujer santa en sus manos. Usted sabe lo que Dios hace con un hombre santo, una mujer santa en sus manos. Bueno, podemos tener muchas cualidades, pero esa es una de las más esenciales, apartado del pecado. Hoy en día hay expresiones como en la iglesia, nadie es santo. ¿Eso es lo que enseña la palabra? ¿Eso es lo que enseña la palabra? Eso es religión. Pero la palabra dice que nosotros seamos santos, como nuestro Padre es santo. No toquéis lo inmundo, dice, y yo os acogeré. Y seré Padre para vosotros, y vosotros seréis mi pueblo. Pero ¿cuál es la condición? Que no toquemos lo inmundo, lo impuro. Vamos a ir ahí mismo a Juan, de regreso. Juan 8:34. Mira cómo dice. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por más que nosotros tratemos de esconder las cosas,
Si una persona vive en el pecado, es esclavo. Y Satanás puede entrar y hacer lo que quiera en esa persona. Puede agarrarlo y tirarlo para allá, tirarlo para acá, porque lo domina a través del pecado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ya, tenga la plena seguridad de eso. Persona que practique el pecado le abrió la puerta al diablo y le dijo al diablo, venga y haga lo que quiera. Exactamente es así. Por más que crea que es cristiano, por más no se puede engañar, es esclavo, todavía es esclavo. Pero precisamente para eso es que apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. El que es esclavo es porque quiere ser esclavo, es porque se deleita en el pecado. Pero el que quiere ser libre, pues Cristo está a su alcance. Cristo está ahí. Y para eso precisamente fue que vino Jesús. Pero no podemos estar jugando y contemplando y coqueteando con el pecado y pensar que todo está bien. No es así. Decimos amén. No es así. Los valientes, amados hermanos, lo primero que hacen es ponerse en orden delante de Dios. Y el reino de los cielos es de los valientes. Eso es ser valiente. Esa es la verdadera victoria de un hombre, dominar su carne. No es otra cosa. Nosotros podemos enfocarnos en lograr 1000 cosas en la tierra y quizás hasta podemos lograrlo, pero lo más grande es traer esta carne y ponerla en sacrificio vivo delante del Señor. Ese es tu mayor logro sobre la tierra. Tu peor enemigo no es el diablo, ni el mundo. Tu peor enemigo es tu misma carne, ese pecado. Ese es tu peor enemigo. Y ese es el que te quiere llevar al infierno. Y ese es el que te quiere poner en enemistad contra Dios. Esas debilidades carnales, eso es lo que tienes que traer delante de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, amado? Eso es lo que hay que traer delante de Dios. En eso consiste el Evangelio y de eso es que nos libró Cristo. Principalmente del pecado. Para reconciliarnos con Dios. Puedes decir, no, es que yo he logrado esto. Yo he comprado 4 o 5 casas. Tengo los mejores carros. Me gradué en la universidad. Cualquier cosa puedes decir. Pero la pregunta es esta: ¿eres esclavo o no eres esclavo? ¿Vives una vida doble? ¿Eres esclavo? ...34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, como dice, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y un esclavo tiene libertad propia? ¿Puede decidir? Por ejemplo, esas personas que toman alcohol, ¿saben que les está haciendo daño? ¿Saben que les está haciendo pedazos su sistema? Se lo estoy poniendo como ejemplo. ¿Saben que se están envenenando y que se están matando poco a poco? Lo saben. Pero ¿por qué no se lo detiene? ¿Por qué no lo detiene? ¿Por qué dice, no, hasta hoy lo dejo? Al siguiente sábado apenas le pagaron el primer dinerito, ¿qué es lo que hace? A gastarlo. Y le iba a dar a la familia y no le dio nada a la familia. Su familia muriéndose de hambre y él pasándose todo lo que se gana. Eso se llama esclavitud. Las personas que fuman, por ejemplo, ¿saben las personas que se están envenenando poco a poco? ¿Saben que están
ocasionando un cáncer en sus pulmones. ¿Lo saben? Y el diablo hasta se las tira derecho y hasta con burla, porque las cajetillas de cigarro tienen una persona o una boca con cáncer ahí. Y lo agarran y no le ponen atención a eso. O sea que están sobreadvertidos. Pero ¿por qué no puede salirse de eso? Porque es esclavo. El que practica la pornografía, por ejemplo, está atado ahí. O sea, 1, 2, 3 de la madrugada, clavado en eso. Al siguiente día no puede rendir en el trabajo. Anda mal. Lo más que dilata en un trabajo, 1 mes. Después lo corren porque no da, no rinde. Agarra otro trabajo y se repite la misma historia. Eso se llama esclavitud. No puede librarse de eso. Asimismo, cristianos que se llaman cristianos están en esos problemas también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cualquier atadura, cualquier esclavitud no te va a dejar funcionar en ninguna área de tu vida. En ninguna. Podrás empezar algo, querer hacer algo y sigues esclavo. Podrás intentar algo y fracasas en el intento porque eres esclavo. Pues es que ya vayas teniendo ciertos logros y de repente caes otra vez. Nosotros no podemos vivir una vida cristiana en ese estilo. Tenemos que hacer una decisión real y genuina por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios, amados? Amén. Pues de esa esclavitud es que el Señor está hablando. Bendito es el nombre del Señor. Pero aquellos creían que eran libres, así hay muchos cristianos. Pero en 2 aguas. Y eso específicamente es lo que el Señor quiere en esta noche. El que regresa al pecado, esclavo es del pecado. Gálatas 5:1, perdón, Primera de Corintios 6:9. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, amados? ¿Se está gozando? Amén. ¿Todavía me ama? Pues no muchos aménes, ¿verdad? ¿Todavía me ama? Amén, gloria a Dios. Aunque lo haga por consolarme. Bendito es Dios, aleluya. 6:9, ¿cómo dice? Léalo conmigo, por favor. ¿No sabéis qué dice? Que los injustos no heredarán el reino de Dios. Es una pregunta. No erréis, en otras palabras, no se equivoquen. Le está hablando a los cristianos, le está hablando a los corintios. ¿Cómo les dice? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni qué, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan. ¿Cuáles son esos? Dígalo fuerte. Los homosexuales, y aquí entran también las lesbianas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ni los, ¿qué? Ni los ladrones. Ladrones no solamente es aquel que se va a robar a una casa. No, puede ser ladrón de cualquier otra manera. Decimos amén. Aquí entra ladrón de todo tipo. Ni los, ¿qué? Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Cristianos que todavía dicen malas palabras en el trabajo, cuando se golpean un dedo con el martillo.
Se le sale ahí la palabrota. No, es que la dije en inglés. ¿Qué es eso? Ni inglés, ni en español, ni en francés, ni en portugués, ni en nada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ay, es que este me dijo esto y esto y esto y esto. No. No. En vez de decir otra palabra, diga, gloria sea a Dios. Cambia ese vocabulario. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Así es. Bendito es Dios. Sigue diciendo, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ¿cómo empieza el pasaje? Dice, no se equivoquen, no erren, no se queden, no estén equivocados con esto. Porque si nosotros hemos sido libertos en Cristo Jesús, eso quiere decir que estas cosas no las vamos a practicar. Y entonces el 11 dice, ¿y esto qué? Dígalo fuerte. ¿En qué verbo, en qué sentido gramatical está esto? ¿Cómo dice? Pasado. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Aceptamos la reprensión y la corrección del Señor? Dígalo con gozo, hermano. Amén. Esos son los victoriosos. Esos son los cristianos de verdad, los que aceptan la corrección del Señor, porque quieren entrar en el cielo, porque quieren dar resultados aquí abajo, porque quieren levantar la luz del Evangelio. Pero los que no quieren eso, huyen. Les da miedo el compromiso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Dice así, el Señor nos da el consejo ahí. Nos da una orden aquí. Dice así, estad pues, ¿cómo? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, si Cristo nos ha hecho libres, amados hermanos, cuidemos eso, con temor y temblor, y no volvamos otra vez. Amén. No volvamos otra vez al yugo de esclavitud mediante el pecado. No se doblegue ante el pecado. Huya del pecado. Usted ha sido fortalecido en Cristo Jesús. Mi hermano, cuando nosotros vivimos así en ese orden, dice que la oración de fe, la oración del justo, puede mucho. Usted solo dobla sus rodillitas allí, hermano, y el Señor está atento a qué es lo que usted va a orar. Usted quiere mayor efectividad en sus oraciones y excelentes resultados en sus oraciones, busque esto primero. Usted puede pasar orando 3, 4, 5, 6, 10 horas o más, pero si usted no tiene esa protección y esa determinación de rechazar el pecado para agradar a Dios, hermano, sus oraciones no llegan ni al techo. Pero cuando nosotros verdaderamente vivimos en este orden que el Señor nos demanda, que el Señor nos aconseja, nosotros oramos y nuestras oraciones tienen excelentes resultados. Y hay cambios. Jesucristo nos vino a libertar a nosotros. En esta casa, en este cuerpo, en este templo, solo puede estar uno. No pueden estar dos. No puede estar la luz ni las tinieblas. Solo tiene que estar uno y solo puede estar uno. ¿Qué es lo que pasa cuando un cristiano viene verdaderamente a Cristo? ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno está en el mundo, uno anda contaminándose con todo tipo de demonios. ¿Sabía eso usted? Y esos demonios van tomando dominio en su cuerpo, en usted. Pero cuando uno viene a Cristo,
¿qué pasa? Esos demonios se van. Cuando hay una verdadera conversión, puede venir a la iglesia, puede estar un buen tiempo en la iglesia, 1 año, 2 años, 3 años, lo que sea. Pero hasta que hay una decisión, así como habla aquí, el mensaje que hemos estado describiendo, hasta que hay una conversión de verdad en la que el cristiano dice, yo sigo a mi Cristo, entonces hay una liberación en plenitud en ese cuerpo. Y el que viene a habitar es el Dios maravilloso, por medio de su Espíritu Santo. Y ese cristiano sí está en victoria. Ese cristiano sí está libre y se mantiene libre. Y eso es lo que el diablo no quiere. A muchos, ok, puedes ir a la iglesia, puedes estar en la iglesia, está bien. Y puedes hacer ciertas cosillas de vez en cuando si total estás yendo a la iglesia. El diablo no tiene problemas con ese tipo de creyente. No tiene ningún problema. Pero cuando este creyente de repente hace una verdadera determinación por Cristo y se estremece por dentro, lo que estaba ahí se va. Y Cristo se apodera de él. Entonces, es otra cosa. Es otra cosa totalmente. ¿Cuánto decimos amén? A ese tipo de cristiano es cuando dice la palabra, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y el que huye es porque tiene, dígalo, es porque tiene miedo. El diablo le tiembla a ese tipo de creyente. Y eso es lo que el diablo trata de resistir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a seguir como cristianos así medios a la mitad. No. El Señor no viene por ese tipo de cristiano. A ese cristiano el Señor le dice tibio. Amén. ¿Cuánto les gusta el agua tibia? Solo cuando me voy a bañar, pero ¿a quién le gusta el agua tibia? O sea, beber agua tibia, imagínese, usted está con sed, trabajando todo el día, y usted quiere y agarra, ¿qué espera usted? Un vaso de agua fría, pero imagínese tibia, la tira de regreso, hasta la sed se le fue. Pues el Señor dice que este tipo de cristiano, cuando Él venga, lo vomitará de su boca, porque está en el cuerpo, pero está tibio. Y el Señor lo va a expulsar. Los que se van con Cristo, los que nos vamos con Cristo, somos los calientes, los que están en el fuego del Espíritu Santo, los que hicieron este cambio poderoso. Decimos amén, amados. Decimos amén. Entonces vamos a leer otro pasaje. Mateo 12:43. Mateo 12:43. Lo que te he estado hablando, exactamente lo mismo. Gloria al que vive para siempre. No se me ponga muy serio, hermano. Alabe a Dios. Amén. Alabe a Dios. 12:49, ¿cómo dice? 43, perdón. ¿Cómo dice el subtítulo? El espíritu inmundo que vuelve, ¿verdad? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré. Mire cómo el diablo se cree con dueño. ¿Cómo dice el diablo? Él salió. Cuando Cristo vino, Él salió. Hubo una liberación, hubo un encuentro ahí. Y salió, se fue el diablo. Y anda, dice, por lugares secos, allá, por lugares solos. No puede irse a donde están sus compinches, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo castigan, porque lo sacaron, perdió la batalla. Entonces se va a esconderse por ahí.
Y entonces al tiempo después, Él regresa. ¿Y cómo dice Él? ¿Regresaré qué? ¿Usted ya entendió lo que está diciendo ahí el diablo? ¿Ah? ¿Ya se paró un poquito a meditar en eso que está diciendo el diablo ahí? O sea que el diablo considera a una persona que él la tiene poseída y la tiene dominada, su propiedad. No dice la casa que rento, no dice la casa que me prestaron, no dice la casa que tomé, dice mi casa. ¿Y tú vas a dejar que el diablo diga así de ti? Esto hasta le remueve el estómago escuchar esto a uno. Que el diablo piense así de un ser humano, cuando Cristo pagó el precio por ese ser humano. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por todos los hombres. Y todos los hombres pueden venir a Cristo. Y todos los hombres pueden ser libres en Cristo Jesús. Todos, sin excepción. Todos. En cualquier momento el hombre puede venir a Cristo y ser libre de esos espíritus inmundos. Por eso es que la Biblia dice que el que hace pecado es esclavo del pecado, porque son demonios que lo tienen aprisionado a las personas. Demonios que pueden venir en la noche y sentarse ahí y hasta tocar a las personas ahí. ¿Cuántos entienden? Y atormentarlos. Y hacen ver cosas a las personas. Y otros ni los dejan dormir. Así es una persona cuando no está en Cristo Jesús. Vive atormentada. Él no quiere hacer muchas cosas, pero esos espíritus los inducen a hacer esas cosas. Y son unos burlones. Por eso es que Cristo se te aparece en tu camino y te dice, ven, yo te puedo hacer libre de eso. Pero el problema es que tú te deleitas en el pecado. Y entonces el Señor te dice y te enseña el pecado para que tú te detengas del pecado y esos demonios ya no tengan dominio. Pero el diablo sigue insistiendo con aquellas personas que fueron libres. Pero el Señor lo reprenda. Por eso es que cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos que llenarnos cada vez más de Dios, para que esta casa verdaderamente esté con el dueño, que es Cristo Jesús. Satanás no es el dueño de nosotros. Él no ha pagado ningún precio por nosotros. Cristo sí pagó el precio por nosotros. Cristo sí venció en la cruz del Calvario. Ese es nuestro verdadero dueño. A Él sometámonos. En Él estemos. En Él suframos. En Él paguemos el precio. Lo que tengas que dejar. Lo que tengas que dejar. Déjalo por Cristo Jesús. Cualquier cosa que usted considere de mucho valor, pero te va a llevar al infierno. Déjalo. Y doblégate a Cristo Jesús. Ese es tu verdadero dueño. Mire cómo sigue diciendo aquí el pasaje. El 44, entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Yo cada vez que leo esto, se me revuelve el estómago. Pero ¿cómo piensa el diablo de las personas? Y cuando llega, la halla como desocupada, barrida y adornada. Eso quiere decir que a pesar de que hubo una liberación, a pesar de que hubo una experiencia
espiritual que muchas personas no la habían tenido nunca y tuvieron esa experiencia. Mire, la liberación, hermano amado, es una sanidad. No le tenga pánico ni le tenga vergüenza a eso. Tenga vergüenza del pecado, pero de que el Señor lo liberte, no importa quién esté. Usted no esté pensando en prejuicios de que van a decir que andaba endiablado. No esté pensando así. Es como que, por ejemplo, usted está en su casa y llega la policía, anda siguiendo un ladrón y se mete porque usted tenía la puerta abierta. Entró y se metió debajo de la cama. Y llega la policía, mire, usted ha visto aquí a uno que veníamos persiguiendo, y usted dice, no, no lo he visto, y lo tiene ahí debajo de la cama. Y usted esconde a ese criminal. Así le pasa a una persona que se resiste cuando el Señor lo quiere libertar. Está escondiendo un criminal que lo quiere llevar a las tinieblas. No lo esconda. Diga, yo soy libre en Cristo Jesús, y el Cristo maravilloso lo va a libertar. Personas que tienen unos secretos y no se pueden librar de ellos, y luchan y pelean. Pero ten paciencia, sigue luchando, y el Señor te va a libertar, porque estás luchando. Tú no quieres eso. Lo rechazas, lo desechas, no lo quieres, pero sigue batallando, sigue luchando y sigue batallando, y en esa fe el Señor es propicio. Pero no te eches para atrás ni te corras, no te corras, porque nadie más te puede ayudar, solo Cristo Jesús. Y a veces, ¿cuántas veces el Señor te ha puesto a veces en el camino a ayudarte? Y cuando se arrecia el combate, tú te corres. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sigue diciendo aquí la palabra, el 45 dice, como no hay una vida espiritual, en el verso anterior, ¿verdad? No existe la vida espiritual para ese creyente, entonces la casita, ¿cómo está? Vacía, ¿verdad? Vacía. Y dice, for rent, afuera, de renta. Amén. Está arregladita, bonita, no viene a la iglesia, no busca la palabra, no tiene una devoción a Dios, no quiere consagrarse más a Cristo, y esta dice for rent. No tiene que pagar depósito. Venga, los primeros meses son gratis, con todas las promociones. Entonces el diablo viene y dice, wait a minute, aquí está mi casa, dice él. El problema, se pone a pensar el diablo, que ya tuvo una experiencia espiritual. Ya experimentó lo que es ser libre. Se dio cuenta, los hermanos le dijeron, él mismo sintió esa libertad, sintió que algo se separó de él y se fue. Y se siente bien, hasta la respiración le cambió. Ya tuvo una experiencia. Si yo entro, seguramente que me van a sacar otra vez. Ya sé qué voy a hacer, dice el diablo. Voy a ir a buscar a otros 7 por allá, y comienza a agarrar información. Y dice, allá está una iglesia que ahí sacan diablo y se van. Allá, ok, allá hay vacantes. Y se va a buscar 7 peores que él. Y ustedes, a nosotros nos sacaron de una iglesia que se llama Casa de Oración allá en Cocuito. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y entonces
Se van y entran él con 7 más, porque él quiere asegurarse. Y el estado postrero viene a ser peor que el primero. Aquí no se juega. Aquí o estamos con Cristo o estamos con el diablo. Pero no se puede estar en términos medios. O hemos sido libertados por Cristo o somos esclavos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a estar en pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Bendito es Dios. La palabra del Señor nos enseña de que si el Hijo de Dios nos libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito es Dios. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. No vuelva a la esclavitud nuevamente. Manténgase en la libertad con que Cristo lo hizo libre. Y si estás batallando, estás luchando, sigue luchando, no desistas, no te corras, sigue luchando. David no se corrió de Goliat, David lo enfrentó y Goliat era más grande que él, pero él tenía a Jehová de los ejércitos con él. Tú tienes al Cristo maravilloso que pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. Tú tienes al que dijo consumado es. Tú tienes al que dijo yo los expuse a los demonios y demostré que ellos se rebelaron por su libre y espontánea voluntad. Y el Señor dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces ya el Señor los venció en la cruz del Calvario y le dio la autoridad a su pueblo, a la iglesia. Así que no te dejes vencer, sigue luchando, pero no te corras. No te corras. Pelea tu batalla. Levanta tus manos al cielo. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú eres grande. Dale gracias al Señor, porque su sangre limpió tus pecados. Dale gracias porque Él te hizo libre y te dio las herramientas y te dio las armas de esta milicia. Gracias Jesús, gracias Jesús. Y te salvó para que tú levantes el altar en esa casa. No te corras. Sigue luchando. Sigue luchando, sigue luchando, sigue luchando. Porque el Señor no te llamó para que quedaras a mitad del camino. El Señor no te dio hijos para que se pierdan. El Señor no te dio esas bendiciones para que se perdieran. No. Tú te paras en la brecha, te paras en el medio y peleas tu batalla. Peleas tu batalla en la libertad que Cristo nos ha hecho libre. En esta noche, dile gracias a Jesús, porque tú me has hecho libre. Tú me has hecho libre. Tú me has hecho libre. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Cristo maravilloso. Gracias Jesús, gracias Cristo, gracias Jesús amado. Aleluya. Bendito, maravilloso Jesús. Gracias Rey, gracias Rey, gracias Rey. Diga yo soy libre en Cristo Jesús. Y si tú eres libre, dale gracias al Señor por esa libertad. Y gózate, gózate porque muy pronto, muy pronto, muy pronto vas a poder inclinarte delante de sus pies.
Muy pronto vas a poder ver su rostro. Para esto fue que te llamó el Señor. Él conoce tus batallas. Por eso es que te ha hecho libre. Él las conoce muy bien. Yo sé. Si en otras ocasiones has desistido en la batalla, en esta noche haz una decisión real y entonces di: esta vez sí voy a atravesar y voy a ver mi victoria.